Ah, hola, Bueno, muy buenas. Hola, tía Jessica, bienvenida. Buenas tardes, muy bienvenidas a este webinar sobre neurociencias y mindfulness, claves para practicar en el aula. Las, Les agradecemos su presencia aquí, les pedimos que nos vayan contando en el chat desde dónde vienen. Eva nos cuenta que viene desde Bolivia, Fernanda de Santiago, Jessica de Teno, ¿verdad? Así que, bueno, qué alegría volverlas a ver por aquí, con algunas ya nos conocemos. Hoy día tenemos una invitada muy especial que es Joana Agurto. Joana es profesora diferencial, magíster en neurociencias educativas, magíster en neuropsicología. Yo diría que sobre todo es una profesora muy apasionada que ama el arte de educar. Em, También es estudiante de doctorado en educación y está investigando sobre el impacto de habilidades socioemocionales en estudiantes del espectro autista. Y le damos la bienvenida y le agradecemos mucho querer compartir con nosotros este espacio. Para iniciar esta práctica y antes de darle la palabra a Joana, vamos a compartir una pequeña práctica de mindfulness para llegar aquí y poder disfrutar juntas mejor este momento. Bien, Fabi, muchas gracias y de nuevo gracias, Joana, por estar con nosotros y pudiendo compartir tu conocimiento y tu experiencia a muchas personas. Y bien, va para poder ayudarnos a aterrizar, dejar un poquitito el mundo desde el cual venimos y poder llegar con nuestra presencia, con nuestra atención, con nuestro corazón a disponernos a escuchar. En primer lugar, le vamos a pedir ayuda al cuerpo y el cuerpo dirige harto los pensamientos y la mente es muy obediente del cuerpo. Entonces, bajo esa presunción o desde esa perspectiva, te invito a que puedas tomar una postura cómoda ahí donde estés, sea en movimiento o trasladándote o situada en un lugar. Buscar qué es lo que para tu cuerpo puede ser reconocido como una postura cómoda. A ver si necesitas un cojín en la espalda, si te viene bien, poner erguida la columna, ver también si es que tal vez tu cabeza está inclinada mucho hacia adelante, ver si la puedes colocar en un buen sitio, bajando tal vez el mentón hacia el pecho y con 2 dedos empujar la cabeza un poquito atrás para darle espacio a las cervicales. Y simplemente desde esta comodidad y desde esta señal que le estamos dando al cuerpo de que te estoy escuchando, que te estoy atendiendo, ir viendo qué pasa con el flujo natural de tu respiración. Llevar tu atención al flujo de aire que ingresa por la nariz, que sale por la nariz. Tal vez puedes entreabrir los labios un poquitito, viendo si eso ayuda a que, si es que hay algo en tu rostro, tu pecho, tu tronco que esté listo para poder dejarse sostener y soltar, se lo permitas. No queremos modificar nuestra respiración, solamente con el acto de llevar nuestra atención hacia ella, ya ocurren cosas internamente y permitir que se manifiesten sin querer que sea en nada diferente de cómo se está expresando, ya es un mensaje de acogida y de aceptación a tu sistema nervioso. Eso. Ahora sí te invito a inhalar profundo por la nariz, a sostener el aire dentro unos segundos y exhalar completamente por la nariz. Una vez más, inhala profundo por la nariz, expandiendo
los pulmones, permitiendo que el abdomen también se ensanche. Retén un segundo y exhala por la nariz. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y Joana, somos todo oídos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, después de este ejercicio de respiración y de atención plena, es justamente eso. Eso es mindfulness. Eso es centrar la atención em, en una situación, en un estímulo, en una experiencia que finalmente nos permite conectar con el aquí y el ahora. Yo no sé si ustedes han investigado previamente de dónde viene esta idea del mindfulness, de las asistentes. ¿Hay alguien que conozca respecto al tema? ¿Quién me podría ayudar, Adriana? No sé. Y sí, si alguien levanta la mano o escribe en el chat lo que alguien ha tenido experiencia o sabe algo, ha escuchado, ha leído algo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo de Freire, de Quellón. Dice Eduardo Olivares, ¿tú quieres comentarnos algo o es otra persona? Yo la quería comentar, Elizabeth. Ya el audio se escucha un poquito entrecortado, Sí. pero cuéntanos qué es lo que, o cuál ha sido o Elizabeth, ¿quién está queriendo hablar? Que abrió su micrófono. A ver, ¿ahora sí se escucha o no? Sí, Elizabeth, súper. Ya. Conozco yo el mindfulness desde la mirada de una psicóloga holandesa, Helene Slein, creo que se llama, y tomé un curso de mindfulness y la crianza, que eran 8 sesiones donde practicábamos distintos ejercicios de respiración, que lo tomé desde para aplicarlo con mis hijos. Entonces generamos una rutina de estar presente y reconocer las emociones todos los días, tanto en la mañana como en la noche, de hacer ejercicios de respiración. Y aprendimos también a respirar, de cómo ser consciente del aquí y el ahora, desde cuando nos ponemos una cucharada de comida en la boca, a, a cuando vamos en el tráfico, en un taco, como que siempre estamos respirando y hacemos ejercicios de respiración de 4 segundos inhalando y 4 exhalando, y así una dinámica que nos ha permitido cambiar, nos ha permitido vincularnos mayormente como madre e hijo. Eso quería comentar. Muchas gracias, Elizabeth. Eh, Ali, quisiera ¿Aló? también compartir un poco acerca del concepto y de la definición mindfulness. ¿Aló? ¿Aló? Sí, yo, Eduardo Olivares. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, pues mire, yo la definición que tengo de mindfulness la miro desde el punto de vista de dos aspectos. Especialmente yo soy profesor de un liceo, de aquí de Quillón. Entonces siempre vivimos nosotros un poco con el problema del estrés, del desgano que tienen nuestros alumnos por el clima que tenemos nosotros acá en Quillón. Entonces, yo siempre miro el mindfulness como una forma de aterrizar a los alumnos, porque vemos que el mindfulness tiene que ver con el pasado y con el futuro. Es luchar para vivir el presente, porque cuando un niño vive en el pasado, vive siempre en la penumbra, vive siempre triste, amargado, o cuando el niño vive el futuro, siempre está estresado, anda apurado, anda nervioso. Entonces, el mindfulness trata de reordenarlo y aterrizarlo en lo que es la vida presente. Para mí, el mindfulness es acercarlo a conocerlo como es él y cómo puede vivir el presente. Yo lo enfoco desde ese punto de vista en la aplicación que se puede hacer en los alumnos en mi colegio. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, ¿Ya? Elizabeth. Qué bonito cómo se vinculan las ideas, qué bonito cómo se vinculan las apreciaciones.
Porque efectivamente el mindfulness, tal como yo lo decía al principio, eh, es un derivado, ¿no? Es algo que se va conformando en el tiempo y sus orígenes están en la meditación. Están en ese afán de concentrarse en el aquí y en el ahora, pero fíjense que el mindfulness, desde el hecho solamente de controlar la respiración, de controlar la atención, de focalizar y de sostener la atención, pasó a ser un objeto de estudio y nada más y nada menos que de las neurociencias. A propósito de aquellas cosas que provocaba, de aquellas cosas que resultaban de este acto de meditación y de focalización de la atención. El concentrarse en el aquí y en el ahora eh, era un ejercicio tremendamente complejo. De hecho, ¿cuántas veces, por ejemplo, no sé, cuántas veces hay personas que declaran que no pueden meditar porque no logran sostener la atención? Bueno, es porque la atención se educa. Y los procesos atencionales involucrados en este ejercicio de concentración, en este ejercicio de sostener la atención, en este ejercicio de concentrarse en el aquí y en el ahora, en el presente, involucra una serie de estructuras del sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Y es por eso que en algún momento quienes practicaban esta belleza, ¿no? Que se llama mindfulness, eh, fueron objeto de estudio. Los budistas fueron objeto de estudio, porque se logró detectar, por ejemplo, que esa pasividad que irradiaban en el vivir, en el hacer, generaba impacto a nivel neurológico. Y querían saber cuál era el impacto a nivel neurológico. Querían medir cuáles eran las, las, em, las activaciones, los circuitos que interactuaban y que de alguna manera generaban esta respuesta que se podía observar fácilmente, como decía recién, desde el quehacer y el ser de estas personas que practicaban mindfulness. Y ocurre que las neurociencias, en esto de estudiar y profundizar las funciones, las estructuras y las reacciones, los efectos, las respuestas que genera nuestro cerebro, llegaron a detectar em, llegaron a determinar que el mindfulness era tal vez la llave maestra y la solución a muchas de nuestras problemáticas que partían en nuestro cerebro y que terminaban manifestándose en algún síntoma en nuestro organismo. Estos elementos, que muchas veces se llaman estresores, eran justamente la respuesta o tal vez la causal, era lo que se quería dilucidar. ¿Y qué pasó? De que cuando las neurociencias empezaron a escudriñar, empezaron a buscar, detectaron que habían estructuras clave en este proceso que se activaban, casi neutralizando a otras, que eran las que nos provocaban de alguna manera un- una reacción, una consecuencia no deseada. En estricto, la relación entre neurociencias y mindfulness permitieron entender la importancia de esta práctica, pero al mismo tiempo la importancia de difundir, y en este caso inclusive de llevar a la educación la práctica del mindfulness. Cuando yo hablo de esta relación entre lo que se estudia desde las neurociencias y los efectos del mindfulness, hay algo muy importante que tiene que ver con esta necesidad permanente del individuo de dar respuesta, del cómo solucionamos un problema, cómo solucionamos una situación que nos está generando inquietudes e inclusive nos está generando malestares. Y la intersección entre estos dos, entre estos dos elementos, mindfulness y neurociencia, llevó a entender principalmente de que la gran acción, el gran efecto que generaba esta práctica tenía que ver con la regulación emocional. Recién eh, eh, Eduardo, que estaba interactuando con nosotros, nos decía, cuando yo hago que mis estudiantes, que mis alumnos practiquen mindfulness, hago que baje su ansiedad, hago que se sientan más tranquilos. Y cuando estamos hablando de que se reduce su ansiedad, cuando estamos diciendo que se tornan más tranquilos, cuando Elizabeth decía cuando nos conectamos, cuando logramos en el fondo conectar desde la emoción, eso tiene que ver con regulación.
Y esa regulación tributa en estructuras súper importantes a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo la corteza prefrontal predictiva. Eso que en algún momento mi profesor de la universidad decía que era lo que nos hacía sapiens sapiens. ¿Y por qué nos hacía sapiens sapiens? Porque nos permitía desarrollar habilidades para el autocontrol, la autorregulación. Cuando yo hablo de esta intersección, decía, ¿no?, entre neurociencias y mindfulness, yo puedo entender, por ejemplo, a qué puedo recurrir para educar mi atención, para reducir mi estrés, pero por sobre todo para controlar mejor y gestionar mejor mis emociones. Em, y lo más maravilloso es que desde las neurociencias no solamente vienen respuestas, como decía recién, sino que vienen también soluciones. ¿Por qué? Porque cuando al ser humano se le explica el porqué de tal o cual fenómeno, estamos aportando algo súper importante finalmente que rige nuestro actuar y que tiene que ver con el sentido. Cuando las cosas nos hacen sentido, las implementamos. Si no nos hacen sentido, las dejamos pasar. Y la invitación a través de este webinar es justamente que les haga sentido del por qué es tan importante practicar mindfulness. En la profundización, en el estudio de lo que ocurre dentro de nuestro cerebro durante la práctica del mindfulness, se determinó que hay una estructura que se llama corteza cingulada anterior, que está entre la corteza y el sistema límbico, que actúa como un puente entre lo más evolutivo y lo que nos hace, de alguna manera, emocionales, que es el sistema límbico. Y este punto de conexión, esta estructura que se llama corteza cingulada anterior, fíjense que regula las respuestas cognitivas y al mismo tiempo las enriquece con las respuestas emotivas. Em, es esta estructura, cuando yo digo y me refiero al enriquecimiento, es que desde la corteza cognitiva podemos tomar las riendas y desde lo que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con el sistema límbico, nos permite también entender, nos permite de alguna manera expresar nuestras emociones desde la razón. Esta vinculación nos permite razonar. Yo, tal como lo decía Fabiola, estoy empezando a estudiar, estoy empezando a investigar la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales tempranas en estudiantes del espectro autista. Y fíjense que una de las técnicas justamente a implementar es el descubrir qué me genera una emoción, dónde de alguna manera se expresa, en qué parte de mi cuerpo se expresa esa emoción. Cuando yo enseño a que se detecte qué parte del cuerpo me da señales de una emoción que se está empezando a descontrolar, eso se llama gestión de las emociones. Esa gestión de las emociones pasa por corteza, pasa por lóbulo frontal, pasa por corteza prefrontal predictiva, pero al mismo tiempo, en la activación del sistema límbico, el cíngulo, a través de la meditación, hace que se conecte y esta información fluya con más claridad, con más certezas. Y que, por supuesto, en este proceso de gestión los resultados sean mucho más acorde a lo esperado, ¿no? No sé si llamar el éxito, pero sí a lo que nos puede llevar al placer, a lo que nos puede llegar a la tranquilidad, a lo que nos puede llevar a la calma. ¿Y por qué es tan importante no solamente entender que estas dos estructuras articulan durante la práctica del mindfulness? Porque un estudiante que logra autorregularse, que logra reconocer y autorregular sus emociones, es un estudiante que puede acceder al conocimiento, que puede acceder al aprendizaje, porque su sistema nervioso ya no va a estar en afán de, de defenderse, de actuar de manera neurovegetativa, sino más bien dispuesto al reconocimiento de la información del entorno, al procesamiento de la información en el acto de aprender. Cuando se bloquean los canales del aprendizaje es porque están activos todos los de supervivencia. Y en el mindfulness lo que hacemos es bajar
la carga de cortisol y al mismo tiempo, de alguna manera, a entregarnos al placer de aprender, a la seguridad del entorno. Cuando yo hablo de la importancia de esta relación, del efecto de la práctica del mindfulness y el aprendizaje, hablo también de un fenómeno no menor. Se determinó a través de la indagación neurocientífica que durante las prácticas de mindfulness hay neuroplasticidad, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de reorganizarse, esa capacidad, esa bondadosa capacidad que tiene nuestro cerebro de em, reconocer aquellas estructuras que necesitan repararse, que necesitan activarse, que necesitan estimularse y que necesitan estar ahí para el servicio de la adaptación, para el servicio de aprender nuevamente. Cuando hablo de neuroplasticidad, estoy hablando de que se descubrió que aumenta el grosor de la corteza prefrontal, esta que nos hace sapiens sapiens, y al mismo tiempo disminuye de alguna manera, reduce el tamaño de la amígdala, una estructura que está en el centro de nuestro cerebro, que son dos estructuras que están dentro de nuestro cerebro y que están relacionadas estrictamente con la respuesta al miedo, con la respuesta a través de las emociones al miedo. Cuando hablo de neuroplasticidad favorable, positiva, estoy hablando de que en el fondo lo que hace que estas estructuras que se hiperestimulan a propósito de lo que podemos vivir en nuestro entorno, a través del mindfulness las podemos contrarrestar, las podemos de alguna manera controlar. Nuestro cerebro se pone también al servicio de este bienestar, de este estado que nos permite, de alguna manera, el autocuidado, que favorece el autocuidado. Y, y si yo hablo de esta relación entre que aumenta la capacidad, las estructuras relacionadas con la capacidad de autorregularnos y al mismo tiempo reduce la actividad y también de alguna manera la arquitectura de estructuras que se hiperactivan frente a emociones que son displacenteras, estoy hablando de que finalmente estamos, como decía yo, todo el rato regulándonos, pero tomando el control. Cuando Cuando nosotros regulamos nuestra emoción, ya los elementos estresores del entorno son eso, son elementos y nos afectan menos. En el vivir del aquí y el ahora, finalmente en la práctica del mindfulness tiene que ver con conectarnos, manejarlo, controlarlo y generar una situación de bienestar. Cuando hago este cruce de la importancia de estudiar cuál es el efecto o cuáles son los efectos del mindfulness para el aprendizaje, hay algo que no es menor. Cuando se dispone el cerebro o se disponen las estructuras desde la atención plena para el aprendizaje, estamos hablando de que ocurre algo muy importante. Se desarrollan habilidades cognitivas de tipo superior, funciones ejecutivas. Cuando hablo de funciones ejecutivas, estoy hablando de lo que nos diferencia del resto de las especies del reino animal, de habilidades muy complejas. Entonces, eh, ¿por qué no llevarlas al aula? La pregunta es, si son tan beneficiosas, ¿qué es lo que requerimos para realmente convencernos de la necesidad, pero principalmente de los beneficios de esta práctica dentro del aula? Yo creo que muchas veces lo que nos falta es vivir la experiencia. Es conocer desde lo que logro experimentar para que me haga sentido y luego que me lleve a implementar. Un profesor que se dedica a transmitir información sin haber vivido la experiencia es solo un mero transmisor de información. Un profesor que se arriesga en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un profesor que toma el desafío de vivir la experiencia es alguien que puede hablar desde el testimonio. Y hablando desde el testimonio le hace también sentido al otro. Es como lo que pasaba antes, ¿no? Cuando una forma de enseñar era a través de la narrativa, era a través de contar experiencias, de contar historias.
y de conquistar la atención del otro a través de este viaje, desde lo que te hacía sentir el que te estaba relatando un fenómeno o una situación. Bueno, acá el testimonio tiene que ver con esto de que uno no solamente proyecta la capacidad de atender de manera plena y en tranquilidad, sino que también vive el beneficio de hacerlo y de que otros compartan esta experiencia. Yo he hecho ejercicios de mindfulness dentro de la sala. Eh, He vivido la experiencia de modelar el cómo se implementa. Y hay ciertos mitos. La gente cree que cuando hablamos de mindfulness es sentarse en posición de loto, cerrar los ojos y solamente dedicarse a respirar. ¿Qué hay si yo les digo que el ejercicio de mindfulness es cuando le decimos, por ejemplo, a nuestros estudiantes, "Ch, silencio, ¿qué pasó allá afuera? A ver, ch", y todos concentran su atención en detectar y en identificar qué es lo que está pasando afuera. Ese es un ejercicio de mindfulness. Esa atención plena en un estímulo, que en este caso es lo que está sucediendo afuera, ese ruido que estamos recibiendo desde afuera, y concentramos toda nuestra atención para determinar si se trata de un vehículo, si ese estruendo fue, no sé, se cayó un árbol, no sé. Estoy pensando de que de pronto en nuestra imaginación podemos querer identificar qué es lo que está pasando. Y ahí juegan varias situaciones en el camino. Mientras estoy haciendo una práctica de atención plena, mientras estoy implementando mindfulness dentro de mi sala, además, por ejemplo, estoy alimentando algo súper importante en nuestro cerebro, que se llama curiosidad. Lo que nos lleva a aprender es justamente la curiosidad. Nosotros somos tremendamente curiosos. Nuestro cerebro siempre está buscando respuestas desde la curiosidad, elementos que son claves a la hora de enseñar. Cuando practicamos mindfulness, ya salimos de la posición de loto para entender de que la atención plena puede ser, por ejemplo, cuando le decimos al estudiante, miren fijamente la punta de mi dedo y sigan solo con la vista la trayectoria de este dedo. Un ejercicio que dura 1 minuto, donde estamos educando a los estudiantes en que no solamente focalicen, sino que sostengan la atención, de nuevo, en un estímulo, abstrayéndose de lo que pasa en su entorno. ¿Por qué? Porque les digo que solamente concentren su atención desde la mirada en este punto. La pregunta que yo siempre hago, ¿eso es muy difícil? En realidad es lo más práctico, es lo más rápido y es eso que se incorpora de manera casi inmediata. ¿Por qué? Porque no están preocupados de lo que va a pasar ni de lo que pasó, sino que están viviendo el placer de este juego, de seguir la trayectoria del dedo, de poner atención de qué está pasando allá afuera, de respirar y, por ejemplo, darse cuenta que entra aire frío y sale por la boca aire tibio. Eso es mindfulness, eso es atención plena. Y en educación es el secreto para educar respecto a la atención sostenida. Es el remedio para que los estudiantes no estén ansiosos por lo que va a venir ni estén preocupados por lo que pasó. Es bajar todos los canales que tienen que ver con la hiperalerta, con la atención, esa atención nociva que nos mantiene estresados, que nos mantiene tensos. Y conociendo todo esto, es que hoy todos los que estamos participando de este webinar tenemos, yo creo que una responsabilidad tremenda. Y esa responsabilidad tiene que ver con compartir la información, con compartir estos datos, para que esto ya no salga de esta esfera, esto se transforme en conocimiento colectivo, porque el beneficio no solo es personal, sino también social. ¿Les parece a ustedes o no? Me gustaría escuchar, no sé, sus impresiones, tal vez em, atender preguntas si hubiera alguna inquietud por ahí.
Dígame, Jessica. Elizabeth levantó la mano y luego Jessica, por favor. Ya. Elizabeth, ¿qué nos quieres comentar? Tienes que activar tu micrófono. Eso. Ahora sí, es que vengo saliendo del trabajo. Lo que quería comentar, que antes no lo alcancé a decir, que yo también soy profesora. Y después de haber este curso en el verano, comencé a llevar esas prácticas a la sala, con ejercicios tan simples como el recreo quedó fuera, ahora estamos acá, porque hoy es, no sé, 24 de julio y son las 10 de la mañana. Y como hago clases a niños chicos hasta cuarto básico, uso muchas estrategias como de juntar las manos y vamos a imaginar que es una flor, inhalamos la flor y botamos. Y realmente concuerdo mucho con lo que dice Joana, porque automáticamente baja la ansiedad, nos conectamos con el espacio que va a ir en función del aprendizaje y ya hay una rutina marcada en función a que en mi asignatura surge esta dinámica de respirar, de, de saber que nos encontramos dentro del tal, que estamos a tal fecha y en tal horario se da inicio a este espacio. Y puedo evidenciar que el resultado muy bueno. Tengo muchos niños con diversas necesidades y ellos ya saben y aplicamos estas estrategias de, no sé, de la montaña, subo, respiro, bajo, eh, pongo incluso, hay una meditación que se llama Satanama, que está en YouTube y, y al finalizar la clase la ocupo, entonces puedo ser testigo de que todas esas técnicas que comentan son muy efectivas, trabajando en contextos sumamente vulnerables con una carga emocional tremenda. em, Se logra avanzar con estas simples estrategias. Eso quería agregar. Gracias, Muy muy bien, amable. muchas gracias. De hecho, yo quiero complementar, porque muchas veces a mí me preguntan, pero ¿y en qué momento implemento esto? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Con qué periodicidad? Con qué frecuencia? Y la verdad es que esto se debería hacer cada vez que notamos que se están, por ejemplo, cuando hay un bajo control motor dentro de la sala, cuando están muy ansiosos. ¿Han escuchado hablar de las pausas activas? Bueno, esta es una pausa que desactiva. Esta es una pausa que de alguna manera lleva a la calma. Por lo tanto, debería implementarse cada vez que nuestro grupo está de manera colectiva generando mucha ansiedad. Eso. Súper, muchas gracias. Jessica, ¿cuál es su consulta o Hola, comentario? un comentario en realidad. Bueno, muy de acuerdo obviamente con lo que dice Joana. Yo llevo varios años trabajando en un programa de emociones y practicamos mucho la meditación a través de de la respiración y diversas técnicas. Eso yo lo he ido aplicando con los niños. Yo tengo un curso ahora tercero básico y los tomé en primero. Y voy aplicando estas técnicas todos los días. Tenía un grupo de niños muy inquietos cuando los tomé en primero. Y ellos ya están tan acostumbrados a que hacemos estas pausas, porque también es importante que uno como docente se cuide, porque si nosotros nos cuidamos, podemos transmitir esa paz también a los niños. Em, y de repente uno también anda con mucho estrés, entonces hay que hacer esa pausa necesaria para uno y para ellos. Yo les comento de la semana pasada andaba con una situación de mucho estrés en mi casa y, y no estaba con mi cabeza como para transmitir conocimientos. Entonces llegué a a la escuela, los niños siempre muy cariñosos, corrieron a saludarme, eso ya me dio mucha energía. Yo iba muy bajita, pero dije, no, tengo que parar. Hoy día no van a ser las clases normales, vamos a trabajar solo emocionalidad. Y créanme que así como uno anda, también se refleja porque uno es espejo.
Entonces el espejo para los niños es uno y el espejito de ellos también para nosotros. Y creo que resultó una mañana súper efectiva, porque también me di cuenta que muchos de ellos andaban con algunas cositas en su corazón. Entonces trabajamos el cuerpo, trabajamos el corazón, trabajamos la mente, y ellos ya están tan acostumbrados que es una rutina. De hecho, ellos me dicen, tía, nos va a poner la musiquita para relajarnos, porque igual les pongo de repente cuando ya les doy la tarea diaria o de la clase, les pongo música relajante para que ellos trabajen y trabajan súper bien. Pero también ha sido el esfuerzo de cada uno de ellos y bueno, también de mi preocupación porque ellos estén bien, porque en mi colegio hay mucha vulnerabilidad. Entonces tengo niños que obviamente en la casa no reciben cariño, que de repente llegan enojados y eso se les nota, uno ya los conoce y hemos ido zanjando muchas dificultades que tenía dos o tres ahí que de repente golpeaban o salían de la sala corriendo. Ya eso no se da. Y estoy súper contenta porque creo que hasta el momento he tratado de cumplir lo mejor posible con ellos, pero también estoy consciente de que pasa por mí porque yo esté bien para poder entregarle a los niños lo mejor. Mm. Eso. Muchas gracias. Mientras la escuchaba, profe, yo pensaba en algo que una vez me caló muy profundo. Estudiar cómo funciona el cerebro es centrarse en el pensar. Yo creo que el mindfulness fue un remesón tremendo a las neurociencias porque vino a dar cuenta de la importancia de conectar el pensar con el sentir. Y no nos podemos disociar. Finalmente, cuando yo decía, la práctica del mindfulness participa en la activación de la corteza cingulada anterior. Esta es un puente de conexión entre el sistema límbico y la corteza, lo más evolutivo, lo que tiene que ver con habilidades, con el pensar finalmente. Cuando hablo de todo esto, estoy diciendo de que no nos podemos focalizar en un aspecto dejando de lado el otro. Cuando yo hablo de la importancia de que en esta activación neuronal, por ejemplo, se reduce el tamaño de las amígdalas que están siempre como tan atentas a procesar el dolor, a procesar el miedo y que nos generan emociones displacenteras en favor de fortalecer la estructura del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal predictiva puntualmente, especialista en habilidades que nos permiten tomar el control y el manejo de lo que estamos viviendo y de lo que estamos procesando. O sea, de verdad que esto es desarrollo integral. Esto es lo que nos permite realmente evolucionar, pero jugándonos a favor. Yo no sé qué piensan ustedes, pero creo que las sociedades de hoy en día tienen que reconectar el pensar con el sentir de manera imperativa. No se puede solo pensar, no se puede pretender solo sentir, sino también conjugar ambos aspectos para evolucionar y como dije recién, evolucionar favorablemente e impactar. ¿Dónde? En la sociedad, en las relaciones y en sí mismo. ¿Algún aporte, algún comentario? No sé, la moderadora que dice. Yo tenía una pregunta, no sé si una preguntita. Sí, dime. Quería preguntar, ¿qué experiencia tienes tú con estudiantes con necesidades educativas especiales, con específicamente niños con alguna o jóvenes con alguna dimensión del espectro autista y niños y niñas con, por ejemplo, déficit de atención? Pero me interesa sobre todo alguna experiencia con niños del espectro autista. En la escuela, ustedes,
deben tener, ¿no? Porque en todos los establecimientos se tienen que aceptar niños con necesidad educativa especial. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con estas técnicas, con estos estudiantes? Es justamente bueno, parte de mi proyecto de investigación. ¿Qué pasa con los estudiantes del espectro autista? La autorregulación es una de las habilidades que está más descendida. La gestión de las emociones es algo que no necesariamente se manifiesta de manera tan efectiva y eficiente, sino hasta pasada la adolescencia incluso. Por lo tanto, justamente, más que tener la experiencia de la implementación, desde el estudio tengo la noción del beneficio. Y es eso lo que queremos nosotros investigar. Si en el desarrollo de habilidades socioemocionales a través, por ejemplo, de prácticas, de técnicas como el mindfulness, se genera un impacto en la autorregulación. ¿Y por qué estamos hablando de la autorregulación emocional? Porque es justamente lo que hoy día vemos dentro de las salas cuando los estudiantes, por ejemplo, se desbordan, cuando los estudiantes se desregulan y ocurre de que es justamente por algo que no tienen incorporado, una habilidad que no tienen incorporada. Entonces, volviendo a la pregunta, no tengo la experiencia porque es parte de la fase que voy a justamente investigar. Sin embargo, como tengo el conocimiento de los beneficios, es que quiero en el fondo experimentar, quiero ver cuán efectiva va a ser. En términos generales, sí conozco la experiencia no intencionada y exclusiva sobre estudiantes del espectro, sino más bien de cursos completos, desde la misma neurodiversidad. Y sí noté cambios a propósito de esto de que se implementaba como una técnica para regular, para volver a la calma en los momentos de mayor excitación dentro del aula. Ujú. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, yo la verdad me quedé con muchas cosas que me hacen sentido, Joana, muchas gracias. Y en particular, esta invitación tuya de que este conocimiento debe ser colectivo, que es nuestra responsabilidad eh, practicar y compartir estas prácticas. Mm, en realidad son muchas cosas de las que has dicho que me tuvieron así como muy entretenida, viendo cómo funciona como el cerebro, la evidencia de las neurociencias. Y me gustaría preguntarte si puedes compartirnos una de esas pequeñas prácticas que sé que conoces, que son muy simples, no sé, las de dedo con dedo, como que también son pequeñas prácticas de atención que llevan a los estudiantes a experimentar su cuerpo, a regresar, a lo mejor también a través del juego, que me parecen muy sencillas, pero muy entretenidas. De Te hecho, invitan, perdón, si alguien más tiene alguna pregunta, la puede compartir por el chat. mira, en realidad, hablar de técnicas específicas para implementar el mindfulness de la sala es utilizar recursos que finalmente inviten a la atención focalizada, sostenida en un solo estímulo o en una sola instrucción. Por ejemplo, en las clases de educación física, yo he observado cuando hacen estas competencias de equipo que tienen que ver con pasarse la pelota. Entonces, basta con decirles sin ruido, solo concentrado en recibir adecuadamente la pelota para pasársela al otro y lograr ganar, en este caso en un juego de competencia, eso es mindfulness. ¿Dónde está el foco? En receptar bien la pelota, en mantenerla hasta entregársela al otro sin que se te caiga en el camino. Y eso es concentrar toda la atención en ese ejercicio, en esa actividad. Eso es mindfulness. Es vivir el presente, porque ahí no están preocupados de lo que va a pasar después de la clase, ni están preocupados de lo que pasó antes de la clase, no están preocupados de lo que están viviendo en ese momento. Em, el típico ejercicio, ya hablábamos de la respiración. Lo que dije yo, esto de focalizar la atención en una vía sensorial, por ejemplo, visual, por ejemplo, auditiva, también gustativa. Hay un ejercicio muy simple, sacar un fruyelé con los ojos cerrados, llevárselo a la boca sin ver y descubrir de qué sabor es. Eso es mindfulness, eso es el aquí y el ahora. ¿Te fijas que
finalmente es entender cuál es la lógica del mindfulness para buscar la forma que te acomoda de implementarla. No sé si doy respuesta a la consulta. Sí, súper respondiste, muchas gracias. Muchas gracias. Y es justamente interesante que esta visión que tú nos presentas, porque claro, hay unas prácticas formales de mindfulness, unas prácticas de sentarse a practicar efectivamente en silencio, en una posición estable, inquietud, pero hay otras prácticas informales que son las que tú nos mencionas y que son las que están a nuestro alcance, así que muchas gracias. De hecho, considerando de que la meditación es un ejercicio tremendamente complejo que requiere autorregulación, mucha autorregulación, yo creo que estos ejercicios previos, que son a través del juego, a través de la focalización sensorial, son como los pasos previos a una práctica más profunda. Porque recuerden, el mindfulness no es meditación. Eso yo creo que es súper importante y ese es un gran aporte de las neurociencias. Joana, una consulta, Dígame. ¿no? Mire, Eduardo nuevamente. Se me había cortado recién, me he perdido harto. Está mal aquí la transmisión. Una consulta. Nosotros queremos aquí implantarlo en el liceo, ¿ya? Porque como le había comentado anteriormente, nos encontramos con niños con hartos problemas de depresión, ¿ya? Porque es muy opaco, siempre pasa nublado, y hay otras variables. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: ¿cómo yo podría ir midiendo el avance de estos niños dentro del proceso de ir aplicando el mindfulness, la respiración y otras actividades? Yo había pensado en tenerle un cuaderno personal a cada uno y que ellos vayan anotando sus emociones, pero a lo mejor es muy invasivo. No sé cómo yo podría cuantificar los resultados de esta experiencia en el liceo. Qué bonita pregunta. Hay un ejercicio que, a propósito de la gestión de las emociones, que conozco, que tiene que ver con esto del cómo me siento y cómo me quiero sentir. Em, Se me ocurre que la relación entre la práctica del mindfulness y el reconocer y luego de eso gestionar emociones tiene que ver con hacer un comparativo de cuánto identificaban como recursos para poder llegar a estar en el estado ideal, se conocía en el inicio y cuántos terminaron finalmente reconociendo o utilizando al final de un proceso, no sé, del año, del semestre. Desde el mindfulness podría, de alguna manera, favorecerse la capacidad de identificar la emoción y desde el mismo mindfulness reconocer y tomar la decisión de qué recursos voy a implementar para gestionar la emoción. No sé si me explico, Eduardo. Yo creo que una forma de Sí, medir es como en el mismo registro comparar el antes y el después. Ahí ya. igual, buenas tardes. Bueno, un poco como apoyando lo que pregunta Eduardo, profe, yo creo que si él tiene un curso, no sé cuánto es tu puntaje máximo, 30 niños, 40 por aula, ¿cuántos tienes, Eduardo? Nosotros trabajamos dependiendo, por ejemplo, vamos a trabajar con séptimo y octavo, porque queremos implantarlo como un plan piloto. Nosotros tenemos ¿Y enseñanza media cuántos desde tienes? séptimo, hay un curso que son de 30 y el otro 28. Porque a lo mejor igual ahí, profe, se puede hacer de que, como la profesora dijo, hay que aclarar que el mindfulness no es meditación, es más que introspectivo y tiene otra mirada. Quizás puedes tener la lista de ellos y en este círculo grande que hay de las emociones que se reintensifican por cada emoción, tú podrías elegir el primer semestre 10 y colocarlas paralelo. Entonces Juanito se para y hace el tic en la emoción que siente nomás. Entonces a lo mejor ahí tú no estás siendo invasivo con ellos porque ellos lo están diciendo. Y el segundo semestre a lo mejor tú le puedes dar la vuelta grande a registrarlo. Pero en este momento ellos van a intensificar porque cuando uno dice en la ruleta, por ejemplo, yo tengo rabia, pero la rabia tiene como 7 derivados más.
que a veces es asco, es impotencia, es otras cosas. Entonces a lo mejor tú las consignas y el estudiante solo marca con un tic, esta tengo, y esa te sirve de recurso a fin de mes, po. Y Sí, con esa recién puedes hacer el otro para que no sea invasivo. Se te hace más fácil también la consignación que el estudiante haga, sobre todo los de séptimo y octavo, les gusta eso. Entonces, chiquillos, marcan y el alumno va a salir y va a marcar, es esta, es esta. Y después con ese insumo ubicas el otro trabajo para que no se provoque la invasión de los chiquillos en el fondo. Se te va a hacer ya, mucho más fácil. ya, muchas gracias. Hay una ruleta bien grande, después si me dejas que está como la emoción y derivado de la emoción, que no la tengo a mano en este Ya. momento, cada emoción tiene como 7 o 8 procesos. Y a veces uno dice, tengo rabia, pero en el fondo no tienes rabia. Te pasa otra cosa Sí, más fina, con más hilo. Y ahí te permite ir como marcando con los chicos y después ya al segundo puedes pasar a este de que ellos lo anoten, porque eso ya es como un poco más privado. sí, po. Eso. Y muchas gracias. Qué buena esta conversación. Perdón que me meta, nos serviría un montón si pudieran anotar sus correos en el chat, justamente para poder compartir em, este tipo de datos o responder consultas también, tanto a Joana como a esta unión que hemos gestado desde Educación Viva, Presencia Presente y Yoga Crecer, em, justamente para generar comunidades. Tan importante lo que mencionaste, Joana, de que este sea un conocimiento accesible a, a la mayor cantidad de gente posible. También dijiste varias veces como el eje y lo central como punto de quiebre o de inflexión en que podemos gestionar ambientes bien tratantes. Podemos ir conociendo desde el conocimiento, valga la redundancia, pero también desde estas prácticas milenarias en términos de cómo poder ayudar a que estos cerebros puedan modificar o ir progresivamente generando una mayor neuroplasticidad que esté más disponible para el aprendizaje, para las relaciones positivas. Queríamos ir cerrando ya, se nos está acabando la hora. Darte muchas gracias, Joana. No sé si tú quieres decir algunas palabras de cierre antes de poder hacer yo un cierre cortito. Nada, yo solamente agradecer la instancia. Yo, bueno, ya Fabiola sabe, soy una convencida de que el conocimiento se debe compartir. Y creo que el conocimiento es justamente lo que nos va a permitir de alguna manera restablecer la calidad de las relaciones interpersonales. Em, yo creo fielmente y firmemente que el mindfulness como técnica, como recurso, como lo dije recién en mi exposición, es algo que se debe transferir, es algo que se debe compartir. Y por eso mismo cuando me invitaron a participar dije, ok, no soy una experta en la temática, sin embargo sí soy una observadora de las reacciones, de los fenómenos que he podido observar dentro del aula. Y si esto sirve, ¿por qué no hacerlo? Maravilloso. Me encanta esa pregunta. Encuentro además que es tan interpelativa, interpela que vaya, es posible, es un conocimiento que está más disponible, están gestándose cursos, formaciones, uno de los cuales nosotras hacemos en esta alianza que hemos gestionado, porque también tú hablaste harto como del conocimiento, del pensar, el sentir, y al comienzo hicimos un pequeño ejercicio desde el cuerpo. Si además le incorporamos la conciencia corporal y el movimiento como parte de esta tríada para poder fortalecer estas herramientas de autogestión, potencia efectivamente la posibilidad de que cada uno, tanto los profesores, como decía Jessica, como las niñas y los niños y jóvenes, vayan teniendo un repertorio a los
al cual acudir para ayudarse en momentos de que me estoy agitando, me estoy enojando o vengo mal de la casa, y tener eso como recurso muy disponible, y en la medida que se practique en pausas activas, en una instancia formal, tal vez semanalmente, pero diariamente, para ese sistema nervioso de ese niño, niña o joven, va a estar más disponible. Mm. Así es que, bueno, reiterar nuestro agradecimiento, dejarlos invitados a nuestro último ciclo de webinars con invitados especiales, que el próximo es el día viernes 8 de agosto. Nos va a acompañar Marcela Huepe, que viene de la Agencia de la Calidad. Nos va a ayudar a ver recursos que están disponibles desde el Estado, como la evaluación DIA, para ayudar en justamente lo que preguntaba Eduardo. ¿Cómo puedo medir esto? El DIA en su dimensión socioemocional es un recurso muy significativo que nos puede ayudar a eso, y ella también, de forma como particular, tiene una práctica espiritual y meditativa de una larga, larga data, así es que también nos va a ayudar a poder incorporar este conocimiento que ella tiene desde su vida personal a lo que se está potenciando incluso desde la Agencia de la Calidad. Ese webinar, y finalmente haremos uno también desde esta alianza de Yoga Crecer, Educación Viva y Presencia Presente. Muchas gracias, ha sido muy, muy enriquecedor, aunque dices que no eres experta. Siento que la claridad y como el manejo de este conocimiento desde neurociencia aplicado con las estrategias que tú has podido ir visibilizando, a mí por lo menos me ayudó mucho a esclarecer y a sentir que no es tan lejano a lo que tal vez incluso yo como profe hoy día estoy haciendo, solamente que me faltaba decir, mira, esto que tú estás haciendo tiene que ver con esto. Entonces ahí me da más fuerza y más incentivo para insistir y no sesgar. Porque te Así hace que sentido. eso, totalmente, totalmente. Qué lindo ver a personas que han venido acompañándonos, como Wilfredo, como Nirsa, como Fernanda, y que nos podamos ir sumando a esta cruzada, en verdad. Así es que muchas gracias, que pasen una buena tarde, que tengan un buen retorno a su hogar si aún no lo han hecho, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Chaito. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias, un gusto verlas. Igualmente, profe.